Saludos, les habla el maestro en Derecho, Librado Mendoza. Soy abogado postulante en materia penal en el sistema penal acusatorio. En esta ocasión les voy a hablar un poco de la prueba testimonial y de las dos posturas que existen respecto de cómo se debe desahogar, cómo es que se debe producir un testimonio ante tribunal de enjuiciamiento. Tenemos el artículo 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su último párrafo. Nos hace mención que los peritos, los testigos, algún órgano de prueba que rinda testimonio, deberá referirse única y exclusivamente a su entrevista y a las preguntas que formulen las partes. ¿Por qué hace mención esta circunstancia el Código Nacional? Y que de aquí van a nacer dos posturas. El Código Nacional nos establece este supuesto partiendo de la idea de uno de los principios que prevé el artículo 20 constitucional en su apartado A, fracción primera, que de entrada el 20 desde las líneas nos menciona los principios, que es el principio de contradicción. El hecho de ofrecer una prueba testimonial, recordemos que pasa por una etapa previa, que es la etapa intermedia. De ser admitida y no ser motivo de exclusión, tendrá que especificarse punto de prueba y alcance de la investigación. ¿Qué es lo que nos está mencionando precisamente este artículo 371? ¿Con qué objeto? Que la parte contraria, llámese defensor, asesor jurídico, ministerio público, conozca qué información va a rendir en juicio ese testigo, ese perito, la víctima, y que en ese sentido puede elaborar una estrategia que proteja los intereses del justiciable o de la misma víctima. Si al momento de estar en etapa de juicio el órgano de prueba produce información que no viene en esa entrevista, en ese registro, afecta a mi estrategia o puede afectar esa estrategia. Si tenía una postura de defensa pasiva, tal vez esa nueva información me está indicando que no era la postura correcta y que tenía que haber desarrollado una defensa activa. Es por ello que se menciona una primera postura, que el órgano de prueba únicamente se debe de referir a esa entrevista para poder respetar ese principio de contradicción, que de alguna manera tiene su relación con el debido proceso y esa oportunidad de alegar efectivamente. Y de aquí vamos a tener una segunda postura. Esta segunda postura nos dice que este artículo 371 se debe de entender de forma armónica con tratados internacionales, con criterios de la Corte Interamericana, con nuestro mismo texto constitucional. Y recordemos que uno de los fines del sistema penal acusatorio es el esclarecimiento de los hechos. Y aquí hay algo importante. Al momento de rendir una entrevista, dependiendo de mi capacidad de retención, de memoria, de las circunstancias emocionales que incluso se vivieron en ese momento, puede ser que no haya recordado o haya pasado por alto alguna circunstancia que me haya constado, que haya presenciado y que sea importante para el esclarecimiento de ese hecho. Que este aspecto debe ser muy cuidado, se debe tener mucho cuidado, principalmente por parte del órgano jurisdiccional como rector del procedimiento, como garante del mismo, de verificar que esa información efectivamente le conste al órgano de prueba y que no sea una estrategia que atente contra la lealtad, la buena fe de este sistema. Que todo esto impacta en la psicología del testimonio.
Si fuese esa circunstancia, que probablemente esa información no la dio el órgano de prueba por estos factores, es válido tomarla en consideración, con esa idea de esclarecer el hecho. Recordemos también por parte de la víctima que le asiste ese derecho a conocer la verdad, desarrollado en nuestra Ley General de Víctimas, desarrollado ya en un amparo en revisión en 1284, diagonal 2015, resuelto por nuestra Corte, en el cual nos menciona básicamente que debemos de conocer cómo ocurrieron los hechos, para pretender de alguna manera alcanzar en un porcentaje amplio el conocer esa verdad histórica. Sin embargo, partiendo de esta postura, debemos de analizar que no se vulnere ese principio de contradicción, que si es un principio o no acorde a la teoría de los principios es otro punto de discusión, pero como principio procesal se debe de observar para los sujetos procesales que intervienen. Y en ese aspecto, sí deben de permitirse los ejercicios y considero se deben aún de conservar las técnicas de litigación que prevé el artículo 376, en concreto, la aclaración pertinente, el ejercicio de aclaración por omisión o contradicción por omisión, que con sus distintos nombres, dependiendo del órgano jurisdiccional, pues ya ustedes sabrán muy probablemente que hay jueces que te mencionan que exactamente menciones el ejercicio que prevé el 376. Pero la idea básica es, voy a evidenciar que el órgano de prueba está produciendo información que no aparece en los registros. Tan solo con preguntas como testigo, lo que usted acaba de referir, lo señaló en su entrevista, si nos menciona en una respuesta positiva con un sí y la información no aparece, evidentemente tenemos que hacer un ejercicio de aclaración pertinente para que se le ponga a la vista su entrevista y que nos especifique en qué apartado viene esa información que acaba de producir, para poder evidenciar esa circunstancia y que sepa el órgano jurisdiccional o conozca el órgano jurisdiccional que esa información está siendo novedosa para los sujetos procesales que están escuchando esa información que se está introduciendo al proceso, atento al principio de oralidad, al principio de inmediación, y que se nos debe dar la oportunidad de poderlo contradecir efectivamente. Y esas circunstancias las debe de cuidar el órgano jurisdiccional, tal vez mediante una prueba nueva, mediante una prueba de refutación, que puede llegar a implicar mayor tiempo dentro del procedimiento y que se busque y se pretende que el procedimiento sea ágil, sí es claro, pero también debemos de valorar qué tanto es válido exigir un proceso rápido cuando no se esclarece el hecho verdaderamente. Y también tiene un matiz importante esta circunstancia de sí permitir que se produzca información que no aparece en la entrevista y que se respete la contradicción. ¿Por qué? Porque recordemos que el artículo 173 de la Ley de Amparo, en su apartado B, específicamente en su fracción cuarta, nos habla que se le tiene que dar derecho a los gobernados de poder contradecir, o en este caso al justiciable. Si no se respeta esa circunstancia, se van a ver violentadas las leyes del procedimiento, que va a afectar las defensas del quejoso y va a trascender al fallo. Básicamente estas son las dos posturas de cómo es que se debe desahogar esa prueba testimonial. Sabemos que en la práctica hay jueces que precisamente invocando ese derecho fundamental a conocer la verdad, el esclarecimiento de los hechos, que no debemos de observar formalismos excesivos, que se debe de facilitar la administración de justicia y conocer esa verdad histórica, que es la verdadera finalidad, respetando los derechos fundamentales de las partes intervinientes que permiten esta introducción de información. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál sería tu criterio? Espero tus comentarios y sería cuanto de mi parte. Agradezco el tiempo que me brindaron y que tengan un excelente día. Gracias.